Hola a todos, mi nombre es Dra. Yvonne Grant. Bienvenidos y gracias por unirse a nuestro canal de YouTube Diabetes Education Channel. Nuestra sesión tratará sobre el monitoreo de azúcar en la sangre y por qué debería revisar su nivel de azúcar. En esta sesión, el participante se dedica a la resolución de problemas e identifica la razón por cual debe revisar su nivel de azúcar en la sangre. Nuestra meta es poder involucrarlos en la resolución interactiva de problemas de la vida real, para cerrar las brechas en conocimiento y habilidades y aumentar la confianza en sí mismo para controlar mejor su diabetes. Pero antes de empezar, mucho gusto, yo soy la Dra. Yvonne Grant. Tengo licencia como farmacéutica clínica y avanzada. Soy educadora certificada para la diabetes, certificada por la Junta en Manejo Avanzado de la Diabetes y certificada por la Junta de Farmacia Geriátrica. Tengo más de 35 años de experiencia en el manejo de la atención de la población de enfermedades crónicas. Nuestro programa proporciona coaching individualizado y apoyo en autocuidado a pacientes motivados y los pacientes inscritos suelen lograr el control de la glucosa en la sangre en aproximadamente 5 semanas desde el inicio del programa. Para aquellos de ustedes que quieran saber bien quién debe participar en esta sesión, usted puede y obtendrá beneficios si usted tiene diabetes tipo 2 y tiene deseo de mejorar conductas de autocuidado y participar en la resolución de problemas para lograr y mantener el control de glucosa en su sangre. Y ya tiene cierta experiencia y conocimiento de la autogestión de diabetes tipo 2. También si a pesar del conocimiento y la experiencia de la autogestión, todavía tiene periodos de incertidumbre sobre por qué su azúcar en la sangre es alto o bajo. Y por esa razón tal vez tenga usted una larga historia de diabetes descontrolada. O si usted es un cuidador y apoya a alguien con diabetes tipo 2. Me gustaría personalmente preguntarles, ¿por qué revisa usted su nivel de azúcar en la sangre? ¿Porque su médico le dijo? Muchos de ustedes han expresado en sus sesiones de entrenamiento que no entienden por qué necesitan revisar su nivel de azúcar en la sangre. Particularmente para aquellos con diabetes tipo 2, muchos han preguntado, bueno, ¿por qué lo revisas? Y la analogía que me gustaría usar hoy es cuando entras a su coche. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tiene un tablero de instrumentos? Y si todo lo que hiciera fuera subirse al auto y ponerse su cinturón de seguridad, y luego empieza a conducir. No hay tablero, así que no sabe si tiene o no gas, qué tan rápido va, o si va a avanzar o retroceder. No revisar su azúcar en la sangre es muy parecido a conducir sin información para guiar sus decisiones y seguridad. Como conductor, usted también está en riesgo de las consecuencias de las decisiones que toma. Por lo tanto, usted debe revisar su azúcar en la sangre para obtener información que guiará sus decisiones sobre qué comer para lograr el control del azúcar en la sangre y para garantizar su seguridad. El enfoque de presentación que estamos utilizando para nuestra serie de sesiones de formación se basa en pilotos que aprenden de los errores de otros pilotos. Y nuestra sesión de hoy implementa un enfoque de resolución de problemas, igual a los pilotos que aprenden de otros pilotos. Para no cometer los mismos errores, nosotros aprenderemos de las experiencias de otras personas viviendo con diabetes. Utilizando nuestro enfoque de resolución de problemas, el caso que hablaremos sobre hoy es de MJ. MJ ha compartido su historia con la esperanza de que puedan aprender de su experiencia. Es una mujer de 43 años con 3 niños. Ha tenido diabetes tipo 2 durante 3 años y lucha por controlar su azúcar en la sangre. A menudo se enfada cuando su nivel de azúcar en la sangre es alta, ya que a menudo se confunde y no está segura de por qué resulta alta.
Con bastante frecuencia tiene miedo de comer porque le preocupa sus lecturas de azúcar en la sangre. Este día en particular, MJ se despertó alrededor de las 7:38 de la mañana. Su azúcar en la sangre era 104. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál debería ser su nivel de azúcar en la sangre cuando se levante? Su azúcar en la sangre a primera hora de la mañana se consideran ayunas, y por las metas establecidas por la Asociación Americana de Diabetes, típicamente un nivel de azúcar en la sangre para un adulto con diabetes tipo 2 debe ser menos de 120 a primera hora de la mañana. Esto depende de la edad del individuo y otras condiciones crónicas que puedan tener. Por lo general, su médico le informará las metas que son seguras para usted. Luego, MJ comió su desayuno alrededor de las 7:30 y para el desayuno verá aquí que ella tiene una taza de fresas, igual a 16 fresas. Le encantan los panqueques y con buena lectura en la mañana pensó que sería un buen día para comer los panqueques. Así que tuvo 5 panqueques con topping de frutas y mermelada. Ella también tuvo 2 huevos para su proteína con tomate y 3 tiras de tocino. Y no falta su favorita taza de café, considerado por ella como un desayuno saludable con un buen nivel de azúcar en la sangre antes del desayuno. Vamos a echar un vistazo 6 horas y media más tarde. Alrededor del almuerzo, su nivel del azúcar en la sangre es ahora 234 y como siempre, está molesta al no estar segura de por qué aumentó su azúcar en la sangre. Así que revisemos qué pasó. Estuvo bien cuando se despertó con 104, tomó los medicamentos que fueran recetados para ella, comió su desayuno y a la 1:30 alrededor del almuerzo ella se excede los 200 con un nivel de azúcar en la sangre de 234. ¿Qué debería ser típicamente 2 o más horas después de una comida? La meta y nivel de azúcar en la sangre recomendada antes del almuerzo y cena deben ser menos de 140. 1 hora desde el inicio de la comida puede ser tan alto como 180 y se considera dentro del rango objetivo. Sin embargo, 2 horas después de una comida debe volver a menos de 140. 140 se considera dentro de la meta antes del almuerzo. Y así, la lectura 234 es significativamente mayor de lo que debería ser. Para la próxima comida de MJ, decidió que estando molesta con su nivel alto de azúcar en la sangre, que ella no iba a tener ningún carbohidrato con esa comida. Solo tomó un vaso de agua y verá aquí en su plato que solo tiene lechuga y tomate sin aderezo. Y luego, antes de la cena a las 7:30, su nivel de azúcar en la sangre es 64. Así que volvamos y echemos un vistazo a sus lecturas y platos previos. Comenzando con el desayuno, se levantó, su azúcar era 104, rango aceptable. Tuvo una taza de fresas, lo equivalente a 16 fresas. 4 fresas grandes como las de MJ se consideran una porción de carbohidratos. Y así, ya que tenía 16 fresas y 4 por una porción de carbohidratos, tenía 4 porciones de carbohidratos con las fresas. Adicionalmente, se comió 5 panqueques y cada panqueque de ese tamaño es considerado una porción de carbohidrato. Y como vemos, ella tuvo 5. Y la taza de café, considerando el contenido de azúcar, es una porción de carbohidratos. Por lo que sumando una porción de carbohidratos por el café, 5 porciones por sus panqueques y 4 porciones por las fresas, son un total de 10 porciones de carbohidratos, por lo que no nos debería ser impactante o sorprendente que su azúcar resultó más alta de lo que debería ser antes de su próxima comida, porque tenía 5 veces la cantidad recomendada de carbohidratos para su desayuno. Ahora revisemos cómo MJ pudo haber modificado el desayuno para evitar que su azúcar estuviera alta antes del almuerzo. Ella está tratando muy duro y nuestro objetivo es apoyarla para fundamentalmente entender lo que hizo mal para que pueda mejorarlo en el futuro. Ella está desesperada por lograr un mejor control del azúcar en la sangre. Así que en esta próxima diapositiva, si nota,
Si ella hubiera eliminado las fresas y solo comido un panqueque con el café, el panqueque y el café sumarían 2 porciones y se recomienda al menos 2 porciones de carbohidratos con cada comida. Esto hubiera sido un desayuno más saludable. Los huevos, tomates y tocino no cuentan hacia el contenido de carbohidratos. Así que tomaremos nota aquí que su consumo de carbohidratos excedió la cantidad recomendada de 2 porciones y consecuentemente condujo a la lectura más alta de azúcar en la sangre antes del almuerzo. Ahora, para el almuerzo, notarán que no tenía carbohidratos y antes de la cena ella estaba baja. Ahora, si no hubiera cenado alrededor de las 7:30, digamos que tenía que trabajar tarde o incluso andaba tarde por el tráfico o cualquier otra razón, podría haber tenido problemas más serios con lecturas muy bajas de azúcar en la sangre. ¿Cómo podría haberse evitado eso? Una mejor opción habría sido tener un almuerzo con 1 o 2 porciones de carbohidratos. Las opciones pueden ser un pedazo de salmón con 1/3 de taza de arroz y algo de verduras. ¿Qué debería estar en su plato? Tenemos unos diagramas aquí que le dan una idea de las proporciones y el contenido que realmente debería estar en su plato. Para resumir, volviendo a MJ, es fundamental que use el azúcar en la sangre como guía. Una guía para hacer preguntas como ¿cuál es mi nivel de azúcar en la sangre? Si es ayuno a primera hora de la mañana, típicamente debe ser menos de 120. En su caso, era un rango aceptable. Si hubiera tomado una decisión en la cual limitara los carbohidratos basada en las metas, ella hubiera logrado una lectura controlada de azúcar en la sangre antes del almuerzo. Y si ella también hubiera elegido 2 porciones de carbohidratos con la comida en el almuerzo, también puede imaginar cómo su azúcar en la sangre antes de la cena también podría haber estado en el rango de la meta. Así que el mensaje aquí es que es importante revisar su nivel de azúcar en la sangre y no solo debe hacerse sin razón, pero debe hacerse con un propósito y teniendo preguntas en mente, donde usted se pregunte, ¿cuál es mi nivel de azúcar en la sangre? ¿Qué debería hacer? ¿Qué significa? Y si está o no logrando su objetivo. Y estos objetivos a menudo son establecidos por su proveedor de atención primaria, que puede ser ligeramente diferente dependiendo de cuántas otras enfermedades crónicas tenga, su edad y qué tan físicamente activo sea. Hoy queríamos guiarlo a través del caso de MJ y las elecciones y decisiones que pueden guiarse por lecturas de azúcar en la sangre y la capacidad de aprender de ellas. Para concluir, los puntos claves que me gustaría hacer son: usted debe revisar su azúcar en la sangre para guiar las decisiones sobre qué comer y su control de azúcar en la sangre. Es importante tener carbohidratos con cada comida. Y es importante limitar las porciones de carbohidratos para prevenir las lecturas altas de azúcar en la sangre. Si tiene preguntas adicionales sobre nutrición, como muchos de ustedes tienen sobre sus comidas culturales y cómo se pueden adaptar para ser más saludables, siéntase libre de enviarme sus preguntas. Estaré encantada de responderlas. Puede hacerlo por nuestra página web, por email, llamándonos o dejándolo en los comentarios abajo. Así que gracias por unirse hoy. En la próxima sesión estaremos hablando sobre el manejo de azúcar baja en la sangre. Suscríbase para que podamos enviarle una alerta de la próxima sesión. Gracias de nuevo por su participación. Hasta la próxima. Cuídense.